Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo absolutamente crítico: las primeras horas de vida de un ternero. Es una auténtica carrera contrarreloj que, literalmente, define su futuro. Vamos a desgranar por qué es tan importante y, sobre todo, qué podemos hacer. A ver, para entender todo el reto de la neonatología bovina hay que partir de un hecho que es brutal. El ternero nace, y esto es clave, completamente indefenso, agamaglobolímico. Su sistema inmune es, como se ve aquí, una página en blanco. Cero defensas. Claro, esta vulnerabilidad total nos lleva a una conclusión muy directa. Su supervivencia va a depender al 100% de su primera comida. Y ojo, el calostro no es solo un alimento, es que es literalmente un seguro de vida. Y como todo buen seguro de vida, hay que saber administrarlo, ¿verdad? Pues aquí la clave está en 3 factores. Una regla muy fácil de recordar: las 3 Qs, por sus nombres en inglés. La primera Q, calidad. ¿Y qué significa un calostro de calidad? Pues muy sencillo, que esté cargado de defensas. Concretamente, de inmunoglobulina G, la famosa IgG. Son los anticuerpos, vamos. Y la cifra mágica que buscamos es que haya más de 50 gramos por cada litro. Vale, pero ¿cómo sabemos si el calostro es bueno o no? Esto es lo interesante, que se puede medir a pie de granja. Tenemos 2 herramientas. Por un lado, el calostrómetro de toda la vida, que mide la densidad, pero sinceramente es más frágil y le afecta la temperatura. Y por otro, el refractómetro Brix. Este es el bueno, mucho más preciso. Si nos da un valor por encima del 22%, bingo, tenemos un calostro de primera. Pasamos a la segunda Q, la cantidad. Aquí la regla es muy fácil de recordar, es la regla del 10%. El ternero tiene que beber en calostro más o menos el 10% de lo que pesa. ¿Y esto en qué se traduce? Pues pensadlo. Para un ternero normalito, de unos 40 kilos, estamos hablando de 4 litros. 4 litros en la primera toma. Parece una barbaridad, y lo es, pero es que es absolutamente vital que se los tome. Y esto nos lleva de cabeza a la última y quizá la más importante de las Qs, la rapidez, porque aquí hay un cronómetro en marcha. El intestino del ternero tiene una ventana de absorción. Fijaos en la gráfica, las primeras 4 a 6 horas son oro puro, máxima absorción. A las 12 horas ya hemos perdido muchísimo, y a las 24 horas se acabó. La puerta se cierra, absorción cero, ya no sirve de nada. Entonces, ¿qué hacemos si la madre no tiene buen calostro o no da suficiente? Pues para eso están los bancos de calostro. Una idea genial. Se congela y te dura hasta un año. Pero, ojo, el punto crítico aquí es cómo lo descongelamos. Siempre, siempre a baño María, con el agua a menos de 50 grados. Prohibidísimo usar el microondas o echarlo en agua hirviendo. ¿Por qué? Porque te cargas las defensas, las cocinas, y entonces el calostro ya no vale para nada. Muy bien. Ya hemos puesto en marcha las defensas internas con el calostro. Ahora toca ocuparse de la principal puerta de entrada para las infecciones que vienen de fuera. Mientras esos anticuerpos del calostro empiezan a hacer su trabajo, el ombligo es una puerta abierta de par en par. Peor aún, es una autopista directa para todas las bacterias del ambiente, un camino directo a la sangre. Y no pensemos que una infección de ombligo es solo una heridita que se cura. No. El problema es por dónde viajan las bacterias. Fijaos en la tabla. Si la infección sube por la vena umbilical, va directa al hígado, y eso puede acabar en abscesos hepáticos o incluso en una septicemia. Si en cambio sube por las arterias umbilicales, el destino es la vejiga, y tendremos cistitis y problemas pélvicos. Es un mapa de carreteras de la infección. Pero hay una consecuencia que es un clásico, la típica pregunta de examen. Las bacterias que entran por ese ombligo viajan por la sangre y se pueden asentar en las articulaciones. ¿El resultado? Una poliartritis séptica. Es increíblemente doloroso para el animal y una de las secuelas más graves y, por desgracia, comunes de una mala cura del ombligo. Así que, como veis, todo está conectado. Si fallamos en lo básico, calostro y ombligo, le abrimos la puerta de par en par a las enfermedades típicas de los neonatos. Y la reina de todas ellas es, sin duda, la diarrea. De hecho, la causa más frecuente de diarrea en esos primerísimos días de vida es una bacteria muy concreta, la E. coli enterotoxigénica, o ETEC. Y es muy específica, ataca casi exclusivamente a terneros con menos de 5 días. Es una ventana de máximo riesgo. Y la forma en que actúa esta bacteria es una pasada de maquiavélica. No destruye el intestino, no. Lo que hace es secuestrarlo. Se pega a la pared, suelta unas toxinas que actúan como una llave maestra, abren los canales de las células y básicamente le ordenan al cuerpo que bombee toda el agua y los electrolitos hacia el intestino. El resultado, una deshidratación brutal en muy poco tiempo. Y ahora sumemos el factor sin calostro a la ecuación. Si el ternero no tiene defensas, la historia se pone mucho más fea.
La misma bacteria no solo causa diarrea, sino que puede cruzar la barrera del intestino, meterse en la sangre y provocar un shock séptico fulminante. Puede ser cuestión de horas. Y hay otro detalle curioso de los neonatos, un mecanismo súper inteligente. La gotera esofágica. Es un reflejo, un atajo. Cuando el ternero mama, este reflejo cierra un pliegue que hace que la leche vaya directa al abomaso, que es su estómago de verdad, saltándose el rumen, que todavía no funciona. ¿Qué pasa si falla? Pues que la leche cae en el rumen, se queda ahí estancada, fermenta y se lía una buena a nivel digestivo. Vale, hemos visto los peligros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos de este recién nacido tan frágil a un animal sano y fuerte? Pues en realidad todo se resume en unos cuantos puntos clave, acciones que no pueden fallar. Primero, el calostro. Las 3 Qs tienen que ser sagradas, sin excusas. Segundo, el ombligo. Desinfectarlo nada más nacer. Tercero, la hidratación. En cuanto veamos el primer síntoma de diarrea, hay que actuar, y rápido. Y por supuesto, el cuarto punto que lo engloba todo. Higiene, higiene y más higiene en el ambiente. Y con esto llegamos a la reflexión final, que creo que es la más importante de todas. Lo que hacemos o dejamos de hacer en esas primeras 24 horas no es solo para que el ternero sobreviva a la primera semana. No, estamos poniendo los cimientos de toda su vida, de su salud y de su productividad futura. Por eso, la pregunta que queda en el aire es, ¿en esa ventana de tiempo tan crítica, de verdad se está haciendo todo lo posible?